Bueno, buenas tardes, casi ya noches, y bienvenido a esta nueva entrega de Aquí se presentan libros, el ciclo que la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid hemos organizado en apoyo a Feria del Libro de Madrid en esta segunda convocatoria del 2 al 18 de octubre del 2020 ha podido realizarse. Son 20, vamos a presentar 20 libros de profesores, de alumnos, del PAS, de la Facultad de Filología durante estos días, y la verdad que es un placer poder conocer en muchas ocasiones a compañeros en diferentes géneros y en diferentes temas que normalmente a lo mejor no suelen ser los más habituales, o también ir conociendo las traducciones, las ediciones o las creaciones que se van realizando precisamente de nuestros compañeros. Y hoy tenemos el placer de tener a Daniel Gil Benumella para que nos va a hablar de su libro, vamos a venir a hablar de su libro Madrid Islámico, la historia recuperada, además con Óscar Salguero Montaño. Y es un verdadero placer tenerles aquí entre nosotros. Así que, Daniel, te doy la palabra para ya comenzar con la presentación del libro. Hola, pues buenas tardes y bueno, lo primero, muchas gracias a todos y a todas por estar en esta presentación, en este formato al que todavía no nos acabamos de acostumbrar, y por supuesto al vicedecanato por organizar este ciclo tan interesante, ¿no? Con este despliegue técnico y de gestión. Entonces, bueno, a ver, el libro que vamos a presentar hoy, Madrid Islámico, la historia recuperada, lleva una especie de añadido que es segunda edición revisada. Y voy a explicar a continuación por qué. Lo primero que voy a hacer yo es presentarme, ¿no? Yo soy profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y también soy el coordinador científico de un proyecto que se llama Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, que depende de la Fundación de Cultura Islámica, la FUNCI, que es una institución, pues bueno, que ya tiene casi 4 décadas de existencia, y el CEMI, el Centro de Estudios de Madrid Islámico, pues tiene tres años, ¿no? Entonces quiero señalar esto porque el libro es fruto de un trabajo colectivo, ¿no? Aunque yo sea el autor, realmente lo que hace es reflejar la actividad que hace el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, que es una actividad de difusión del patrimonio islámico histórico en Madrid, de difusión e investigación, pero también una actividad de pensar la proyección de este patrimonio islámico histórico en el presente, precisamente para suscitar una reflexión en temas relativos a la diversidad, la identidad colectiva y el derecho a la ciudad. Entonces, por esta razón, en esta presentación me acompaña Óscar Salguero, que bueno, él se presentará también, pero vamos, es profesor de Antropología Social también de aquí de la Complutense y coordinador del proyecto Salam para la convivencia intercultural e interreligiosa. Y en esta presentación, pues lo que vamos a tratar de poner en relación el pasado y el presente, ¿no? El legado islámico histórico de Madrid, que a continuación explicaré en qué consiste, con la realidad intercultural del Madrid de hoy y los retos y problemas que plantea la gestión de la diversidad en todo momento, tanto en el pasado como en el presente. El libro que tengo aquí decía que es segunda edición revisada porque es segunda edición de un libro anterior que se hizo para el Festival Noches de Ramadán de 2018, ¿no? Este fue un libro que que financió el ayuntamiento con una tirada de 500 ejemplares que se agotaron en un solo día. Tuvo muchísimo éxito y por esta razón, pues a principios de este año 2020, la Fundación de Cultura Islámica y la editorial Dar al-Thaqafa de Qatar, de Doha, pues decidieron reeditar el libro, pero reeditarlo no simplemente reimprimir la versión que ya existía, sino reeditarlo con un nuevo texto, incorporando nuevos datos y también incorporando pues nuevas
imágenes, una edición pues bastante más cuidada y más pensada que la anterior, que era un poquito más de batalla, ¿no? Bueno, para entrar en materia, con la cuestión del legado islámico histórico en Madrid y la relación que tiene con la actualidad, pues como sabemos, Madrid es, dentro de las capitales europeas actuales, por lo menos las de Europa Occidental, una de las que ha llegado más tardíamente a la multiculturalidad, ¿no? Porque España, sobre todo a partir después de la Guerra Civil hasta los años 90, ha sido un país pues relativamente cerrado, y además ha sido sobre todo un país más de migración que de inmigración, ¿no? Por tanto, digamos, esa diversidad cultural y religiosa que está tan arraigada en otros lugares como pueden ser Londres o París o Berlín, pues en España la hemos conocido tarde, y en Madrid la hemos conocido tarde también. Sin embargo, si miramos la historia de Madrid con una perspectiva más amplia, pues vemos que Madrid realmente fue la primera de las actuales capitales europeas que estuvo por utilizar una expresión de Christine Matsuri-Guentard, ¿no? que creo que nos acompaña hoy. Me ha parecido verla conectarse, y que es una de las grandes especialistas, o quizá la mayor especialista actualmente en la historia del Madrid islámico, del Madrid andalusí propiamente. Pues Madrid resulta que es la primera de las actuales capitales europeas que estuvo, o la que primero estuvo en la encrucijada de las civilizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque Madrid es la única de las actuales capitales europeas que tiene una fundación islámica. Incluso como ciudad islámica es más antigua que algunas grandes ciudades del mundo islámico, como por ejemplo el Cairo, o como por ejemplo Estambul, ¿no? Porque cuando se fundó Madrid, pues Estambul era todavía Constantinopla, ¿no? Madrid fue fundada aparentemente, o por lo que dicen las fuentes y los datos históricos, en torno al año 865, como parte del cinturón defensivo de la frontera de Al-Ándalus. Fue durante unos 225 años una ciudad andalusí, por tanto perteneciente al mundo islámico clásico, ¿no? Que en ese momento se extendía pues desde el Duero hasta el desierto, y desde el Atlántico hasta los confines de China. Y después de esos 225 años, cuando se incorporó a Castilla, tuvo todavía una presencia musulmana durante 500 años más, a través de las minorías mudéjar y morisca, es decir, hasta la Edad Moderna, que es cuando se convierte en capital. Esa presencia islámica, en su última etapa, en la etapa morisca, se confunde con otras formas de presencia islámica de otros orígenes, como son los esclavos, los exiliados musulmanes en la corte de los Austrias, los renegados, ¿no? La gente que cambiaba de religión, etc. Bien, toda esta historia es muy poco conocida, salvo en círculos académicos muy restringidos, porque realmente la investigación de la historia de Madrid tampoco es que, digamos, suscite grandes adhesiones en el mundo académico. Entonces, es muy conocida salvo en círculos académicos o círculos de gente que está muy interesada en la historia madrileña. Y esto debido a varias razones. Lo primero es que ha habido en general pocas publicaciones divulgativas, han sido todas más de carácter académico, aunque es verdad que en los últimos años sí que han aparecido pues algunos títulos así de carácter más divulgativo, y ahí tengo que decir que creo que nuestra actividad, la actividad del CEMI, ha tenido que ver en eso, en el sentido de que ha generado un cierto mercado en torno al Madrid islámico. La actividad del CEMI y la actividad de otro proyecto hermano, que es Madrid Árabe, ¿no? madridarabe.es, que lleva nuestro compañero Rafa Martínez, que también es un colaborador del CEMI, ¿no? Pero bueno, en general, digamos, la tónica histórica ha sido que ha habido pocas publicaciones divulgativas dirigidas al gran público y pocas actividades, ¿no? Nosotros lo que contamos en el libro este de Madrid Islámico, realmente, en cierta medida, lo que hacemos es poner por escrito lo que contamos en unas visitas guiadas que hacemos y que han sido bastante pioneras, ¿no?
por un lado, eso, se divulga poco. Por otro lado, estamos abordando periodos históricos que normalmente se estudian por separado. Y no solo se estudian por separado, sino que a veces incluso forman parte de disciplinas académicas distintas, ¿no? El Madrid-Andalusí, que es donde empieza esta historia islámica, normalmente el estudio del Al-Ándalus corresponde a los arabistas, en menor medida a los medievalistas o a los arqueólogos. El Madrid, la etapa mudéjar, que es la etapa de, digamos, de las minorías musulmanas bajo poder cristiano, pues normalmente es una etapa, es una disciplina o una parte de la historia que constituye una disciplina, no voy a decir marginal, pero sí secundaria en el terreno del medievalismo. Los moriscos pues ya pertenece a la historia moderna. Y normalmente, pues bueno, bueno, por supuesto, poner todo esto en relación con la gestión de la diversidad cultural y religiosa en el mundo actual, ¿no? Y sobre todo en el mundo post 11 de septiembre, ponerlo en relación con las cuestiones que suscita, por ejemplo, la aparición de la islamofobia, etcétera, pues ya estamos hablando de, digamos, de una una transdisciplinaridad pues bastante grande. Es decir, no es habitual que todo esto se trate como dentro de un mismo relato, dentro de un mismo texto, ¿no? Y, en tercer lugar, es una historia muy poco conocida porque, bueno, creo que no se nos escapa a nadie de los que estamos hoy aquí, que en España hay un borrado bastante sistemático de la identidad islámica y de otras identidades minorizadas, como la judía, ¿no? Aunque la judía ha sido relativamente rehabilitada en tiempos recientes. Un borrado sistemático que se inicia en la Edad Moderna y que se consagra pues, en el siglo XIX con la construcción del Estado-Nación español, ¿no? De la comunidad imaginada española, el nacionalismo español. En el caso de Madrid esto es además bastante visible, ¿no? Cuando Madrid se convirtió en capital o en sede permanente de la corte, que fue en 1561 con Felipe II, pues los cronicones de la corte se dedicaron a inventarse una historia de Madrid, llevando los orígenes de la ciudad hasta la antigüedad clásica e incluso hasta la mitología, digamos, para que Madrid tuviera una prosapia, ¿no? y un aura adecuada a su condición de sede del imperio, ¿no? Del imperio más grande de su tiempo y además del imperio católico por excelencia. Evidentemente, la sede de la monarquía católica no podía tener un origen humilde y mucho menos islámico, que era el caso de Madrid. Entonces se inventó toda una historia, ¿no? Y más adelante, realmente, aunque digamos las construcciones así fantásticas sobre el origen de Madrid no se sostienen, por lo menos en el terreno formal, en el terreno del conocimiento formal o el conocimiento académico, sí es cierto que sigue habiendo una resistencia a reconocer este legado islámico en Madrid, ¿no? Es como si de alguna manera, si en general en España hay una negación o una dificultad para reconocer el legado islámico, el legado andalusí, salvo en algunos lugares donde ese legado islámico pues, es muy fácilmente capitalizable porque es muy monumental, como puede ser el caso de algunas ciudades del sur, ¿no? Como Granada o Córdoba o quizás Sevilla, no lo sé. Pues digamos que si el borrado de la identidad islámica es sistemático en toda España, en el caso de Madrid parece como que de alguna manera siguiera condensando la identidad, ¿no? del Estado-Nación español. Entonces es bastante curioso, no solo que no se conozca o se conozca muy poco el legado islámico histórico de Madrid, insisto, fuera de círculos especializados, sino que además, yo qué sé, pues en Madrid, por ejemplo, no hay apenas reconocimientos formales, ¿no? En el Callejero, por ejemplo, ¿no? No hay calles, no hay apenas, por no decir ninguna, calle
dedicada a algún personaje de la historia del Andalus o al Andalus mismo, o ¿no? Es muy poco, es decir, existe el Parque del Emir Mohamed I y una plaza de Maslam al-Majriti, pero bueno, es muy escaso. Perdón porque se me ha apagado la pantalla. Bueno, entonces, por último, pues lo que aporta este libro es, por un lado, es una perspectiva de conjunto de todas estas etapas históricas que se suelen estudiar por separado. Después, una intención que es eminentemente divulgativa y didáctica. Parte de lo que presentamos son investigaciones que están en curso, sobre todo en lo que se refiere a la Edad Moderna, donde casi en muchos casos estamos utilizando fuentes primarias, o sea, fuentes de archivo, porque la historia de los moriscos en Madrid, de los esclavos, pues todavía está en gran medida por escribir. Y luego, sobre todo, lo que nos interesa es que es vehicular o presentar a la gente una reflexión que va más allá de los hechos históricos, ¿no? Es decir, es pensar cómo se construyen los relatos históricos del presente, cómo se construye socialmente el patrimonio entendido como aquello que una sociedad considera propio, y cómo se construye en función de los relatos políticos hegemónicos en cada momento. Bueno, y en particular, puesto que hablamos de Madrid islámico en concreto, pues lo que reflexionamos, hacemos una conexión con esa forma de racismo antiislámico que hay en la actualidad, ¿no? Y que está tan extendida en las sociedades europeas, por desgracia, que es la islamofobia, ¿no? Hay un argumento particularmente, bueno, una frase más bien, no llega a la categoría de argumento, digamos un tópico, ¿no? Que utiliza mucho el discurso islamófobo, que es que considerar que el Islam es una presencia extraña, ¿no? Una presencia, bueno, pues que viene a desafiar o que viene a molestar o a contrariar una identidad europea que sería esencialmente ajena al Islam. Y entonces, bueno, en el caso del Madrid islámico, pues evidentemente cuestionamos esta idea de que el Islam sea una presencia extraña en nuestras sociedades y en particular en nuestra ciudad, ¿no? Lo que mostramos es que al contrario, es una presencia histórica, y no solo eso, sino que además es la primera presencia cultural, la primera cultura, la primera religión documentada en Madrid, ¿no? En ese sentido, casi podemos decir, o a veces lo decimos un poco de broma, que el Islam es lo más castizo, ¿no? No hay nada más castizo que el Islam en Madrid, ¿no? Eso no quiere decir que hagamos un vínculo entre el Islam histórico y el actual, que son cosas completamente distintas. Evidentemente no hay una continuidad. El Islam actual que hay en Madrid es producto de las migraciones y los descendientes de los migrantes, ¿no? Pero sí, lo que tratamos es de incidir en que el Islam tiene derecho a existir en la ciudad, en Madrid, y tiene derecho a existir doblemente, por un lado por su presencia histórica y por otro porque ha adquirido carta de la naturaleza en nuestra ciudad, ha vuelto a adquirir carta de la naturaleza con las migraciones, ¿no? O sea que lo que tratamos de hacer es bueno, pues digamos, poder legitimar o poder proporcionar a la presencia del Islam en el Madrid actual una especie de anclaje simbólico en el pasado. Y bueno, no es una operación fácil de hacer, o no siempre, y también, bueno, no sé, está abierta a críticas y a consideraciones sobre la utilidad o no de hacer esto, y yo creo que en este aspecto Óscar realmente puede hablar mucho mejor que yo, porque él es especialista justamente en gestión de la diversidad cultural y religiosa, ¿no? Por tanto, doy paso a Óscar. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo. Nada, me sumo a los agradecimientos de Dani y concretamente le doy las gracias a Daniel Gil Benumella, el autor de este libro, a Funci, al vicedecanato de la Facultad de Filología y, bueno, y en general también a la Feria del Libro y sobre todo y especialmente a la gente que os habéis reunido hoy aquí para la presentación del libro de mi compañero y amigo Daniel. Bueno, como decía Dani, yo soy profesor del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid y formo parte también del equipo de 3 personas
que coordinan el proyecto Salam, un proyecto de promoción de la convivencia intercultural e interreligiosa, centrado fundamentalmente en la prevención de la islamofobia y de otras formas de discriminación religiosa. Es un proyecto que promueve la Fundación La Merced Migraciones en colaboración con el Fondo de Asilo y Migraciones de la Unión Europea. Bueno, hago hincapié en estas dos, digamos, facetas o en estas dos vertientes de mi breve reseña curricular porque, en cierto modo, digamos, se dan la mano con lo que para mí es uno de los grandes leitmotiv del libro de Daniel, ¿no? Cuya segunda edición estamos hoy en la presentación. Porque, bueno, es un libro que, si bien dejan de forma expresa clara que no abundan, que no ahonda en referencia bibliográfica, aunque sí reconoce al principio la importancia del trabajo de una serie de autores y autoras, bueno, por temas de extensión no abundan en ella, pero sí es un trabajo que, bueno, que está respaldado por un trabajo científico bastante sólido, pero tiene la maestría y la virtud de ser un libro también orientado a la divulgación, como él bien apuntaba. Es decir, es un texto académico que no se queda en el gueto de la comunidad científica, sino que es un libro para la acción y que, bueno, y que está hecho y elaborado con miras también de, bueno, de incidir, de sensibilizar, de formar a la opinión pública en general. Y ellos lo consiguen, pues, en numerosos aspectos, desde la extensión del libro, que bueno, en unas 150 páginas, de las que consta aproximadamente la segunda edición, es un libro que te lo bebes en una tarde. El propio acceso libre también de la publicación en PDF de la edición anterior, lo cual facilita la difusión y el impacto del mismo, también es una cuestión que hay que honrar y, sobre todo y muy especialmente, es, digamos, la sencillez, ¿no?, y la fluidez con la que el libro está escrito. Digo esto porque, bueno, porque en ese sentido, por eso decía que establecía el paralelismo con mi reseña, con mi breve reseña curricular, porque, digamos, lo que aprende en la academia lo aplica, ¿no?, en el ámbito, ya en este caso, de la ciudadanía y de la sensibilización en torno al tema. Y bueno, partiendo de esta idea de que apuntaba de que es un libro para la acción, no toda acción debe estar precedida también de una reflexión desde la autocrítica. Y bueno, en ese sentido, Madrid Islámico, la historia recuperada, tiene como muchas cuestiones a resaltar, ¿no? Yo, digamos, por seguir, en cierto modo, y facilitar, digamos, despertar el interés en los lectores, las posibles lectores y lectoras del libro, me voy a detener, por seguir la estructura, en una de las primeras ideas que a mí me llama bastante la atención en este sentido del libro, ¿no? Que, bueno, que por decirlo grosso modo, esa ocultación, a veces más deliberadamente que otra, del patrimonio, en este caso islámico, para, digamos, la construcción de una determinada identidad colectiva de lo que sería Madrid, ¿no? Es una cuestión que no se inventa en el caso de Madrid, ni tampoco es nueva. Me llama mucho la atención, por ejemplo, por recordar determinados pasajes del libro, como cuando Daniel hace referencia a ese paño de la muralla que aparece de repente en la época contemporánea. Creo recordar que habla de los años 80, en unos edificios de la calle Bailén, creo recordar que era, y que, bueno, destinado a la construcción de unos edificios de lujo, y cómo precisamente ese paño hoy por hoy permanece oculto a la ciudadanía porque, bueno, en pos de la finalización prevista por los promotores urbanísticos, concretamente de ese edificio, ¿no? Y como eso va poniendo como muchísimos ejemplos. Decía que esto no es una práctica nueva, por tanto, es una práctica que está muy presente en nuestro pasado y también precisamente con el propio patrimonio islámico, ¿no? En unas ocasiones este se ha invisibilizado y en otras veces pues, por decirlo de alguna forma, se ha endulzado o edulcorado. Estoy pensando en un ejemplo que todos conoceremos de forma más o menos aproximada, ¿no?, que es el caso histórico de Granada, ¿no? Como precisamente con la cristianización de Granada, digamos, la intervención sobre el espacio público que se acomete es clara, ¿no? Y en el barrio tradicionalmente morisco como el Albaicín empiezan a abrirse grandes plazas, se construyen cruces, es decir, digamos, las autoridades detentadoras y gestoras de por entonces del suelo entienden precisamente que la construcción, la conformación de un determinado patrimonio va muy en la línea o va dirigido fundamentalmente a la construcción de una determinada identidad colectiva, ¿no?, que quedase claro en el propio espacio
que Granada en este caso pues es cristiana, ¿no? Y eso lo refleja muy bien el caso de Daniel, ¿no? En el caso de Daniel, algunas veces se puede decir que en el caso del libro de Daniel, en algunas veces responde casi a circunstancias fortuitas y otras, como en el caso de la calle Bailén, en el que efectivamente, digamos, deliberadamente oculto, ¿no? Me llama también la atención, es otro caso que cuenta, creo recordar, con el Hospital de la Latina, que pidieron, por favor, hacer uso de ese espacio de lo que anteriormente era el cementerio musulmán, que según el libro se cree que estaba localizado en la Plaza de la Cebada, ¿no? Un tema, por cierto, el de los cementerios, que es muy recurrente para la situación actual de los musulmanes y las musulmanas en España, que podemos comentar a continuación. Bueno, para mí esa ha sido como una primera idea que está muy presente en esos dos primeros apartados del libro. Uno que tiene un título exquisito que me encanta, que recita ese pasaje de "Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son", y a continuación con el siguiente apartado de Madrid, de Mairit, antes de Madrid. Entonces, bueno, yo creo que esto sería como, con esta reflexión daría paso a Daniel para que nos contara el resto de la estructura del libro, que todavía tiene muchas cosas que contarnos. Muchas gracias. Daniel. Activa el micro ahí abajo. Tienes el micro. Perdón. Es que tengo un mando aquí y otro ahí. Bueno, que decía que como somos mucha gente, pues también me gustaría quizás, bueno, voy a abreviar bastante porque me gustaría oír intervenciones. Me alegra que sea una presentación tan concurrida, la verdad. Me llena de orgullo y satisfacción, como diría el emérito. Entonces, la estructura del libro, bueno, retomando algo que acaba de decir Óscar, claro, en Madrid efectivamente, como pasa en otros sitios, se junta, en la gestión del patrimonio, pues se junta un poco, digamos, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Por decirlo coloquialmente, es decir, que la ocultación, digamos, o en la mala gestión del patrimonio histórico, uno a veces no sabe qué se debe a esta tendencia a la ocultación del patrimonio islámico y que es simplemente que se debe simplemente a la voracidad, ¿no? de los proyectos urbanísticos, ¿no? En Madrid realmente, antes he dicho que parece que condensa la identidad del Estado-Nación español y que por tanto es una ciudad especialmente reacia a reconocer su origen islámico, cosa que no pasa a lo mejor en otras ciudades españolas que también tienen un origen islámico. Pero bueno, también es verdad que es una de las ciudades donde el ladrillo más manda, ¿no? Entonces se juntan un poco las dos cosas, ¿no? Con esto quiero decir que no solamente el patrimonio islámico es maltratado, ¿no? Sino que el patrimonio en general, siempre y cuando no sea fácilmente o rápidamente capitalizable, lo cual no ocurre casi nunca, porque evidentemente lo que se desentierra nunca son grandes palacios ni cosas que puedan ser rápidamente visitables por el turismo y tal. Bueno, entonces la estructura del libro pues es simplemente una estructura cronológica, ¿no? Se empieza hablando del Madrid andalusí, ¿no? El Madrid que según las fuentes fue fundado por iniciativa del emir Mohamed I, o bueno, por lo menos fue fundado ya en Al-Ándalus, ya por lo menos un siglo y medio después de la creación de Al-Ándalus, y luego la fundación fue atribuida a este emir. Repasa un poco pues, las primeras noticias que hay sobre el Madrid andalusí. Es el cronista cordobés Ar-Razi, ¿no? el primero que habla de Madrid, también luego el cronista cordobés Ibn Hayyan en el siglo X. Luego los diccionarios bibliográficos andalusíes pues, nombran a varios personajes de ese Madrid islámico, pues evidentemente pertenecientes a la élite social de ese momento, es decir, a hombres, o sea, varones, musulmanes, normalmente gente dedicada a los saberes religiosos o a otro tipo de saberes. También se nombra a los gobernadores, etcétera. Y bueno, evidentemente la vida cotidiana en el Madrid andalusí pues es
más o menos reconstruible, no tanto a través de las fuentes, sino a través de la arqueología, digamos, la vida cotidiana de la gente común, la gente que no aparece en las fuentes escritas, ¿no? Una cosa interesante en este punto es que, bueno, nosotros en nuestras actividades públicas, me refiero al CEMI, pues alguna vez, ¿no?, hemos tenido algún pequeño, alguna pequeña contestación, pues en el sentido de que estamos tratando como de islamizar la historia de Madrid o algo así, ¿no? Reivindicando el Madrid islámico, ¿no? Y no es así, o sea, bueno, Madrid islámico es una manera de llamarlo, ¿no? Decimos islámico porque pensamos que, bueno, pues que es un adjetivo que describe las coordenadas culturales en las que surgió Madrid, pero realmente sabemos muy poco de cómo eran los primeros madrileños, es decir, fuera de que... Madrid se creó, surgió en Al-Ándalus, pero la sociedad Al-Ándalus era una sociedad híbrida y era una sociedad mestiza. Entonces realmente sabemos muy poco. Pues sabemos que el Madrid aparece por primera vez en la historia en fuentes escritas en árabe. Los primeros textos que existen en Madrid, textos epigráficos, son textos escritos en árabe, pero realmente no sabemos, por ejemplo, cuál era la lengua de comunicación cotidiana de los primeros madrileños, no sabemos cuál era su origen étnico, no sabemos en realidad cuáles eran sus religiones. Evidentemente la primera religión, la primera comunidad religiosa documentada en Madrid y el primer templo, ¿no?, están relacionados con el Islam, pero bueno, no, es bastante probable que hubiera otras comunidades religiosas, es bastante probable que la sociedad fuera bilingüe. Lo que nos parece indicar las fuentes es que entre los primeros madrileños o entre las personas que construyeron la ciudad de Madrid estuvieran miembros de una gran tribu bereber que dominaba en la Marca Media, que eran los Banu Salim, pero tampoco sabemos qué significaba ser bereber en ese momento, si realmente implicaba algún tipo de diferencia étnica, lingüística, o simplemente eran, digamos, personas que formaban parte de esa hibridación cultural andalusí y que mantenían formalmente unos linajes bereberes. En definitiva, los orígenes de Madrid están como llenos de incertidumbre, llenos de indeterminación, ¿no? Y a nosotros nos gusta y reivindicamos esa indeterminación, ¿no? Porque lo que no queremos es oponer a esta identidad nacional católica que niega, por ejemplo, el pasado islámico, que niega el pasado judío o que niega o minimiza pues otras aportaciones culturales a la sociedad española. Lo que no queremos es oponer una identidad del mismo tipo pero en sentido contrario, es decir, una identidad fuerte árabe o islámica, ¿no? Es decir, que lo que nos parece interesante es precisamente pues pensar en que esa indeterminación, esa hibridación cultural, esa mezcla de idiomas, de referencias culturales, ese transitar también entre distintas religiones, creemos, yo lo creo firmemente, que es realmente, no sé cómo decir, es lo normal en términos, no sé, en términos antropológicos, en términos humanos, ¿no? Es decir, lo que es anormal, es decir, las identidades fuertes son una construcción, ¿no? Son una construcción política, son una construcción ideológica que no responde a lo que es la realidad de las sociedades, ni en el pasado ni en el presente, ¿no? Entonces reivindicamos esa indeterminación. Por tanto, estamos en el pasado andalusí. Después Madrid fue conquistada, incorporada a Castilla en torno al año 1085 y tuvo durante toda la Edad Media, hasta el año 1502, formalmente una minoría musulmana bastante importante. No en términos numéricos, pero sí en términos cualitativos, ¿no? Porque fue una minoría musulmana que dejó bastante huella en la villa, como se llamaba entonces y se sigue llamando ahora. Entre otras cosas porque dominaban algunas profesiones clave, como eran la arquitectura, ¿no?, las obras públicas y también la herrería, ¿no? Incluso este dominio, por ejemplo, del sector de la herrería, pues permitió a esa minoría musulmana plantear la que parece ser la primera huelga
conocida en Madrid, ¿no? Una huelga que plantearon los herreros musulmanes contra las medidas de discriminación y que ganaron, lo cual es todavía más sorprendente. Se la ganaron a los reyes católicos, es decir, que tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? En el año 1502, como es sabido, en Castilla formalmente deja de existir el Islam, ¿no? En este proceso de homogenización cultural que se empieza a dar con los reyes católicos y sigue con los Austrias, pues deja de existir el Islam, los musulmanes son obligados a bautizarse y todavía durante un siglo más pues hay en Madrid una presencia morisca, o sea, cripto-musulmana, ¿no? De estos musulmanes bautizados, pues que, bueno, no sabemos hasta qué punto practicaban o no el Islam en secreto, pero en cualquier caso, si practicaban un cristianismo, sería un cristianismo pues también probablemente bastante sui generis, ¿no? Y como he dicho al principio, esta presencia criptomusulmana de la época de los Austrias se mezcla con otro tipo de presencia islámica o criptoislámica que viene de otros sitios. En primer lugar, pues están los moriscos de otros reinos, ¿no? Atraídos por el crecimiento de la corte, ¿no? Hay una anécdota curiosa que cuento en el libro, que es la de Daniel Conde, un morisco aragonés que fue procesado por morisco por la Inquisición en 1610 y entonces, al ser preguntado por el tribunal por qué estaba en Madrid, él dijo que Madrid es la mejor ciudad de las Españas porque en ella puede vivir el moro como moro y el luterano como luterano sin que nadie les diga nada. Es decir, que a pesar de ser Madrid la sede del poder y por tanto el lugar donde se tomaban las decisiones represivas de la diversidad cultural y de la diversidad religiosa, era una ciudad que había crecido tanto y era tan caótica que proporcionaba un refugio muy interesante para gente pues, de este tipo, ¿no? Para gente fronteriza, gente marginal en ese momento. Estaban los esclavos de Granada, ¿no? Los esclavos deportados tras la guerra de las Alpujarras y que fueron repartidos por toda Castilla y Madrid, como era la sede de la corte, pues todas las casas nobiliarias tenían sus esclavos granadinos. Había granadinos que también llegaron a Madrid no como esclavos, pero sí como deportados, ¿no? Digamos, para que se integraran en la cultura castellana, ¿no? Hay que tener en cuenta que los granadinos en ese momento, en el siglo XVI, seguían siendo en gran medida árabes, ¿no? Lingüísticamente. Estaban los esclavos capturados en acciones de guerra en todo el Magreb, ¿no? Los esclavos berberiscos. Estaban lo que se llamaban los esclavos turcos, que no eran propiamente turcos, sino que solían ser esclavos de todo el Imperio Otomano. Por ejemplo, en Madrid está documentada la presencia de esclavos, pues por ejemplo, de esclavos bosnios o de esclavos balcánicos, ¿no? Musulmanes. Por supuesto, los esclavos negros, muchos de los cuales eran también musulmanes, los que venían del Golfo de Guinea. Y luego está este tipo de personajes fronterizos pues que llegaban a Madrid muchas veces porque eran miembros de dinastías o de poderes musulmanes que caían en desgracia o que, bueno, por algún conflicto interno en sus lugares de origen, pues se refugiaban en la corte de sus aliados, los Austrias, y hay varios casos en Madrid, más o menos documentados, uno muy famoso, que es el del Muley Sheke, ¿no? El príncipe negro, llamado Don Felipe de África. Bueno, en realidad todos se llamaban Don Felipe de África porque acababan bautizándose y siempre les apadrinaba alguno de los reyes Felipe y por tanto acababan tomando ese nombre, ¿no? Felipe de África, pero bueno, hay uno que fue muy famoso, que es el gran Don Felipe de África. Bueno, y hay muchos casos de estos, ¿no? De personajes así fronterizos. Y ahí se acaba el libro. Realmente lo acabamos en la Edad Moderna, que es cuando se produce la expulsión de los moriscos y, por tanto, la liquidación formal de la presencia humana andalusí o de origen andalusí en España, ¿no? Luego sabemos que eso no fue así, que hubo moriscos que no fueron expulsados. Por ejemplo, en el caso de Madrid está documentado que, según parece, los moriscos o la mayoría de los moriscos no pudieron ser expulsados, ¿no? Porque el conde de Salazar, responsable de la expulsión en Castilla, decía que hay muchos moriscos, pero los madrileños los ayudan y esconden y por tanto no se les podía localizar. Bueno,
Pero, en fin, acabamos ahí en esa época de los Austrias, pero, como digo, realmente es una investigación que podría seguir, ¿no? Porque también está documentada la presencia musulmana en la época de los Borbones, a través de incluso de criptomoriscos, pero también, por ejemplo, de esclavos. Y yo creo que realmente, bueno, hay una presencia musulmana mínima en Madrid, pues desde la edad moderna hasta la edad contemporánea, que se podría investigar, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí en la época de los Austrias, ¿no? Y todo esto, pues lo queremos poner en relación, pues, con esta sociedad madrileña que vuelve a tener como componente importante el Islam, no un Islam derivado de aquel, desde el punto de vista humano, pero que sí quizá puede tener un vínculo simbólico con el Islam histórico, ¿no? Es un Islam surgido de las migraciones, sobre todo poscoloniales, de finales del siglo XX, y bueno, ahí creo que me gustaría que Óscar pues diera un poco unas pinceladas de esta presencia musulmana actual en Madrid. Bueno, Dani, pues nada, muy interesante y sí que es verdad que el libro se queda ahí y bueno, yo no lo veo tanto como una interrupción o una parada brutal del texto, sino como una invitación para plantearse a sacar una continuación, ahondando en esta época más contemporánea. Por intentar enlazar tu parte con el tema de la actualidad, sí que es verdad que sin establecer ninguna relación causa-efecto, sí que es cierto que se dan ciertos paralelismos que se han ido repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Básicamente, como apuntabas, a partir ya del siglo XVII, lo que sería el Islam institucionalizado de algún modo, comunidades y demás prácticamente desaparecen, pero sí que es verdad que eso no significa, al margen de las personas, como apuntaba, hablabas de criptomoriscos, de que, bueno, de que las relaciones entre España, ¿no? y el mundo árabe o lo islámico fuesen completamente ininterrumpidas. Bueno, estoy pensando en centros de estudio vinculados con temas islámicos, también estoy pensando, por ejemplo, en lo que sería la propia historia colonial de España con el norte de África, ¿no? Que de una forma u otra, pues eso sigue, digamos, manteniendo esas raíces, esas uniones que existieron en un pasado, ¿no? Concretamente en lo que atañe a la gestión, pues bueno, pues también existen paralelismos puros y duros. Como te detienes en el Madrid de los Austrias, por ejemplo, podemos decir que en el siglo XIX, pues esa identidad nacional como cristiana y más concretamente como católica, ¿no? Sigue perpetuándose, incluso constituciones liberales y progresistas como la de 1812, 1837 y 45 siguen, digamos, preveyendo, declarando de forma expresa que la religión de la nación española es la católica y apostólica romana y prohíben el culto de otras confesiones, ¿no? El culto de otras religiones que no fuese la católica, por ejemplo, solo se permitía a personas extranjeras vinculadas a delegaciones consulares y demás. Digamos, tiene que ser hasta la Constitución de 1931 de la Segunda República cuando realmente hay una declaración expresa de no confesionalidad del Estado español y luego una declaración también expresa de la garantía de la libertad religiosa, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que luego viene el episodio que todos conocemos y con el fuero de los españoles del régimen de Franco, pues se vuelve a declarar como la religión oficial del Estado español, la religión cristiana católica, y se prohíbe de nuevo la libertad religiosa. Habrá que esperar hasta una ley del año 67, muy, digamos, resultado del Concilio Vaticano II, para que se prevea de una forma, digamos, tímida, pero algo, cierta, digamos, libertad religiosa, ¿no? Eso recuerda la primera ley. Pero bueno, como en la fase, en el momento actual, con la democracia se suprime esa declaración de confesionalidad, el Estado se declara confesional y se permite la libertad religiosa. Entonces, digamos, se vuelve a dar entrada de nuevo a la institucionalización del Islam que había, digamos, sido cortada de raíz en ese siglo XIX, ¿no? En ese siglo XVII, por cierto. Bueno, pues empiezan a darse de alta numerosas comunidades religiosas
y, como bien ha apuntado Daniel, es precisamente con los flujos migratorios de los años 90 procedentes de países del Magreb, especialmente Marruecos, cuando el Islam vuelve a tener en el espacio público, en lo público, una visibilización real, ¿no? O sea, real, como más amplia y más obvia. Y es el momento en que empiezan a crearse muchas comunidades y se van construyendo, se van abriendo lugares de culto, mezquitas y oratorios en aquellos sitios en los que existe una población musulmana, digamos, más mayoritaria. Como decía, apuntaba al principio, en unos primeros años, fundamentalmente marroquíes, pero esa misma pluralidad o pluralidad interna del Islam, de la que apuntaba Daniel en su libro, también existe en España. Sí, es verdad que esos primeros migrantes musulmanes, y eso sin obviando a la población conversa española, ¿no? Todo llamada conversa, son, en primer lugar, corresponden mayoritariamente a poblaciones marroquíes. Estoy pensando en el barrio de Lavapiés en los años 90. Con el paso de los años, ese perfil del migrante o de la migrante musulmán o musulmana va cambiando y se van uniendo otras nacionalidades como la senegalesa y actualmente, por ejemplo, una importancia bastante importante del Islam asiático. Eso sería, a grosso modo, el perfil o sea, el perfil por procedencia nacional, pero a nivel institucional, ¿de qué hablamos? Bueno, pues a nivel institucional, pues hablamos fundamentalmente, utilizando datos del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, pues se prevén en torno a las más de 1.700 comunidades religiosas repartidas en toda la geografía española. Con comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia, que estarían entre las primeras. Por ejemplo, en Madrid, por la extensión de terreno y demás, es una de las comunidades donde, en términos absolutos y proporcionales, existen más comunidades. Luego, para tomar el pulso al Islam, no solo tenemos que ver el número de comunidades, sino también, por ejemplo, pensar en la juventud, ¿no? Las inquietudes como musulmanes y como musulmanas de estas asociaciones juveniles, por ejemplo, ya no se centran única y exclusivamente o no solo en torno a la gestación de comunidades religiosas, sino también, pues, a otro tipo de demandas sociales y reivindicaciones, digamos, muy en la línea de las del resto de la sociedad, porque en última instancia son miembros de pleno derecho con los mismos, digamos, parámetros que el resto de la sociedad de la que forman parte. El estatuto del Islam en España, bueno, pues también ha ido dando tumbos, ¿no? Como también ha reflejado Manuel y Daniel, por ejemplo, del paso de la etapa de Alfonso VI, creo que era, a la llegada de los Reyes Católicos, como se pasa de una cierta tolerancia o de un cierto aperturismo a una cada vez más progresivo cierre, ¿no? Y rechazo y discriminación con la población musulmana. El panorama con la democracia del Islam es completamente distinto y es una confesión, junto con el judaísmo y el cristianismo evangélico, declarada de notorio arraigo, y junto a estas dos son las tres únicas confesiones en España que tienen un acuerdo de cooperación firmado con el gobierno, que hoy por hoy no llega a tener, digamos, la relevancia orgánica que puede tener los acuerdos con la Santa Sede del 79, que tiene el rango de tratado internacional, mientras que los acuerdos son leyes orgánicas. Pero bueno, ahí digamos que está el marco de visibilización pública de lo que sería el Islam en España. Con eso no significa que las comunidades musulmanas en España no tengan reivindicaciones, ¿no? No vamos a ahondar en el tema, pero bueno, el hecho de la firma de los acuerdos en el año 92 no significa ni que la población musulmana haya cambiado desde entonces, con lo cual a lo mejor la ley Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 80 y el propio acuerdo a lo mejor quizás deberían, como mínimo, echársele una mirada de nuevo para ver en qué ha cambiado la realidad sociológica de esa población, sino que, bueno, que existen otras demandas muy especialmente relacionadas, como apuntaba antes, por ejemplo, con la enseñanza del Islam en los centros públicos y especialmente también con la creación de cementerios, ¿no? Y ya que estamos hablando en Madrid y que en el libro de Daniel se habla también tan pormenorizadamente del cementerio que parece que estaba en el barrio de la Latina, en la Plaza de la Cebada, bueno, pues por ejemplo, un cementerio musulmán o una parcela islámica en un cementerio municipal en Madrid es una de las grandes reivindicaciones de las comunidades de la ciudadanía musulmana en Madrid. Como saben, en la comunidad autónoma solo se dispone de un cementerio, que en este caso es el cementerio de Griñón, que tiene su origen en un cementerio de guerra, para las tropas que lucharon junto al bando rebelde de Franco, para los caídos musulmanes, eran uno de esos enclaves en Madrid donde se enterraban, pero por el contrario, en la ciudad de Madrid
no existe un cementerio pese al importante volumen de población musulmana, ¿no? Y pese, digamos, al ya histórico requerimiento por parte de las comunidades a las autoridades locales. Digamos, creo que es importante anotar que con el anterior equipo de gobierno local hubo una proposición pública, una manifestación pública por parte de la alcaldía de construir una parcela funeraria islámica en el cementerio municipal de Carabanchel, propuesta que con el cambio de gobierno local pues, se ha quedado en un cajón y hoy por hoy, bueno, pues los musulmanes de la ciudad de Madrid tienen el cementerio o pueden optar por el cementerio de Griñón o bien optar por ser enterrados en otra parte, con la situación tan dantesca que sería que estamos diciendo que madrileños y madrileñas se tengan que enterrar en otro sitio que no es el suyo. Pero bueno, es solo un apunte, me hago eco de una de las grandes reivindicaciones por parte de las comunidades y por mi parte, en cuanto a la gestión, eran los puntos que quería resaltar. No sé si Dani querrá añadir algo. Creo que, o sea, realmente has tocado tantas cosas que, no sé, me entran ganas de decir muchas cosas, ¿no? Solamente creo que es más interesante que la gente pregunte. Hay una pregunta de Mariam Saada, pero antes de contestar, creo que la cuestión de los cementerios a mí me parece particularmente sangrante, la verdad, y creo que además sí que es un punto donde el pasado y el presente se tocan, ¿no? Porque hay como un rechazo. Bueno, el cementerio islámico de Madrid, no es, has dicho, estaba en la Plaza de la Cebada, estaba y está, o sea, está porque cada vez que se excava por allí, pues aparecen las tumbas, ¿no? Es decir, lo que se hizo con ese cementerio simplemente es que cuando el Islam desapareció formalmente, pues se urbanizó, se quitaron las piedras, lo que llaman las piedras, o sea, las lápidas funerarias, y se reutilizaron en construcciones. Hasta el momento en Madrid solo se ha encontrado una de época andalusí, ninguna de época mudéjar, y se construyó encima, con lo cual las tumbas en principio siguen estando allí, ¿no? Pero bueno, parece que, no sé, yo creo que la cuestión de los cementerios es molesta, ¿no? Es un poco, es decir, molesta desde un punto de vista exclusivista, identitario, porque es como el mayor signo o uno de los mayores signos de arraigo de una comunidad en un territorio, ¿no? Y yo creo que, no sé, a mí me parece realmente muy sangrante que las administraciones, y no solo es un problema de la Comunidad de Madrid, sino en general de muchas administraciones locales españolas, no permitan la existencia de cementerios islámicos, porque que una persona no pueda enterrarse en el lugar en el que vive y a lo mejor es el lugar donde ha nacido, sino que tenga que irse muchas veces a otro país a enterrarse, a mí me parece como es una expulsión póstuma, ¿no? Una privación de un derecho de ciudadanía. Entonces me parece muy sangrante. La gestión de los cementerios islámicos no lo voy a contar, pero no sé si a alguien no sé si a alguien le sonará. Hay un documental que se llama Makbara sobre la gestión del cementerio islámico de Ávila, el mayor cementerio islámico descubierto arqueológicamente en Europa y cómo fue destruido en unos pocos años para construir una urbanización y un Mercadona y el parking del Mercadona encima, ¿no? Y es muy interesante porque ahí se da la mano un poco todos o gran parte de las digamos, de los discursos o de los problemas que estamos viendo, ¿no? Por un lado, el desprecio hacia una parte de la historia, que es la historia islámica, por otro lado, la voracidad de las constructoras, y por otro lado, digamos, el rechazo a la presencia islámica actual, ¿no? De alguna manera simbolizada en esa presencia histórica a través de un cementerio. Bueno, con esto me callo. Creo que es más interesante que haya intervenciones. Hay una pregunta, perdón, veo aquí en el chat de Mariam Saada, que dice: ¿cuántos casos inquisitoriales tratan el tema morisco? Y el tema morisco, ¿cuándo pierde vigencia en Madrid? Bueno, pues casos inquisitoriales yo creo, no lo puedo decir ahora exactamente, pero yo creo que debemos tener apuntados unos 25 localizados. Lo digo ahora mismo así un poco de memoria. Lo que pasa es que en la época se llamaba moriscos
en general a todas aquellas personas de origen musulmán que se hubieran convertido al cristianismo. Es decir, hoy en día llamamos moriscos a los descendientes de los mudéjares bautizados, ¿no? En aquella época, por ejemplo, los esclavos magrebíes que se acababan convirtiendo al cristianismo se les consideraba moriscos también. Entonces, de esos 25 casos de moriscos, lo que hoy en día entendemos por moriscos, yo creo que no son ni la mitad, ¿no? Y luego en el caso de Madrid, casi todos los casos, o sea, casi ningún proceso inquisitorial contra moriscos se da contra moriscos de origen madrileño. Esto es bastante curioso. O sea, siempre son moriscos granadinos, en algunos casos moriscos valencianos o aragoneses. Esto quiere decir que parece que los musulmanes madrileños, los moriscos madrileños, o realmente acabaron asumiendo la religión católica o eran mucho más hábiles para, digamos, para esconder su diferencia religiosa que los moriscos, por ejemplo, de origen granadino, que como digo, pues es que eran gente cuya lengua materna en la mayoría de los casos era el árabe y tenían mucha dificultad para esconder su procedencia, ¿no? Y digamos, la identidad diferencial que les habitaba, ¿no? ¿Alguna cuestión? Dice Said, hay otro Mercadona construido sobre un cementerio islámico en Villanueva del Pardillo, a las afueras de Madrid. Pues no tenía ni idea de esto, la verdad. Si te parece, ponte en contacto con nosotros y nos cuentas, porque bueno, es muy interesante. Nosotros nos dedicamos más a la investigación de Madrid ciudad, de la comunidad de manera secundaria, pero evidentemente nos interesa muchísimo, ¿no? Bueno, Mariam decía también que cuando pierde vigencia la cuestión morisca en Madrid, pues pierde vigencia con la expulsión, ¿no? En 1680, me parece que fue, hubo un gran auto de fe en la Plaza Mayor que está recogido en varios cuadros, un cuadro de Francisco Ricci y que se exhibe, por cierto, en una de las sedes del ayuntamiento, en la Plaza de la Villa, en la época de Carlos II, en el que se juzgó a 123 personas, de las cuales no había ningún morisco. Ya en esa época muchos eran judaizantes. Había un renegado, es decir, una persona a la que se acusaba de haber viajado a Berbería, haberse convertido al Islam y luego haber vuelto. Lázaro Fernández, alias Mustafa, de Cádiz, pero no había ningún morisco. Dice Antonio Martínez Moreno, ¿cómo ha podido influir en la pérdida de la memoria del pasado musulmán andalusí de Madrid la pérdida del antiguo Alcázar? De haberse conservado, ¿tendríamos hoy una percepción distinta del pasado islámico de Madrid? Me imagino que te refieres al Alcázar de los Austrias. Yo creo que el Alcázar de los Austrias, como sabéis, se quemó. Es decir, el antecesor del Palacio Real se quemó en la Nochebuena, no recuerdo de qué año, pero fue a finales del siglo XVIII. Entonces, ese Alcázar, por el nombre Alcázar, que es de origen árabe, Alcázar, había sido construido sobre el alcázar anterior que de los Trastámara, ¿no?, de los reyes católicos, y se supone que una tradición historiográfica remonta el origen de ese alcázar, que fue creciendo sucesivamente al Alcázar, el palacio donde estaba el gobernador andalusí. Entonces, pero realmente es una tradición historiográfica que de la que no existen pruebas arqueológicas, ¿no? Si se hubiera conservado el antiguo Alcázar de los Austrias, pues quizás se podría haber investigado si realmente su origen fue el Alcázar del gobernador andalusí o no, porque, digamos, hoy en día hay otras propuestas, ¿no?, que sitúan el Alcázar en otras partes de la ciudad, ¿no? Que dicen que el Alcázar de los Austrias se llamaba así simplemente porque utilizaban un arabismo para llamar al palacio, pero no porque hubiera sido un palacio de origen andalusí. Dice Said Ida Hassan, tengo una curiosidad, ¿sus orígenes árabes, Ben Umayya, un apellido árabe, han tenido alguna influencia en sus trabajos e investigaciones? Aquí ya entraríamos en casi un programa de Ana Rosa. Entonces, sí, claro, ha tenido mucha influencia, pero bueno, habría mucho que
habría mucho de contar sobre esto y creo que no es el momento, pero en otro momento, si quieres, encantado. Bueno, nuevamente sobre Antonio Martínez Moreno, sobre el Alcázar musulmán, que tenía entendido de que era de origen musulmán, sí, porque normalmente se asume, pues eso, que en Madrid hubo un gobernador, ese gobernador tenía que tener un palacio y qué mejor sitio que pues el lugar donde luego estuvo el Alcázar de los Reyes Cristianos, ¿no? Por el nombre, Alcázar. Pero como digo, no hay ninguna prueba que demuestre que ahí estuvo el Alcázar del gobernador, si es que lo hubo, ¿no? Hay otra ubicación propuesta que yo creo que es bastante probable también, que más discreta, que es el Consejo de Estado. El Palacio de los Consejos, donde es sede del Consejo de Estado, que está en una esquina de lo que era la ciudadela medieval. Es otra de las ubicaciones que se han propuesto para el Alcázar, para el Palacio del Gobernador andalusí, ¿no? Ese sí que es un edificio que existe. Evidentemente, el Consejo de Estado, bueno, es del siglo XVII, ¿no? El edificio no tiene nada que ver, pero bueno, quizás allí si se hacen excavaciones y tal, si algún día deja de ser una institución así tan opaca, pues digo, porque también, por ejemplo, hay una leyenda urbana que dice que ahí hay un trozo de la muralla andalusí, ¿no? Pero como no es un sitio, digamos, visitable ni particularmente amable, pues yo creo que no hay ninguna, vamos, yo al menos no tengo noticia de que haya ninguna prueba de que haya allí restos andalusíes. Bueno, dice Walid Baki, quería agradecer el interés y el esfuerzo por divulgar todo lo relacionado con la historia islámica en España, pues con ello se logra el conocimiento que aleja la ignorancia, que es la causante de la islamofobia. Bueno, pues muchas gracias. Yo no soy tan optimista, o sea, creo que la islamofobia no es una cuestión, como el racismo en general, no es una cuestión de prejuicios. Digamos, los prejuicios van después, es una relación de poder y es una relación de poder institucionalizada que luego genera una serie de discursos como para naturalizarse y justificarse, pero el hecho de que la gente no empiece a tener otra percepción sobre el Islam o sobre el pasado islámico no elimina la islamofobia para nada, ¿no? La islamofobia, de hecho, yo creo que, en fin, se manifiesta en ausencia de discursos explícitamente islamófobos. Por ejemplo, por hacer alusión a algo que ha contado Óscar, que la ha contado de manera muy diplomática, pero los acuerdos del 92 con las comunidades islámicas en muchos puntos no se cumplen. Y eso es islamofobia institucional. Y De hecho, evidentemente Dani, si me permites que me entrometa, precisamente he destacado el tema del cementerio de la enseñanza porque son temas que expresamente se tratan en el articulado de la Ley de Libertad, de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y también en el Acuerdo del 92, ¿de acuerdo? O sea que no es una reivindicación que nazca solo, digamos, de un pensamiento que consideran, que los musulmanes y musulmanas consideran justo, sino que lo que están pidiendo es el reconocimiento de la implementación de un derecho ya previamente reconocido desde el año 80 y específicamente del 92, por poner la nota. Vale, pues sí, efectivamente. Pues muchas gracias por la puntualización. Eso es lo que quería decir, ¿no? Dice Alejandro Alonso, gracias por la presentación. Quería preguntaros si se sabe cómo era el día a día de la ciudad en su época islámica, si se tiene constancia de qué lugares eran los de principal encuentro de los madrileños, plazas, mercados, y con qué lugares actuales se podrían corresponder. Yo creo que ahí ya sería hilar muy fino. Bueno, yo creo que se pueden hacer, a ver, el día a día, pues el día a día se reconstruye, claro, a través sobre todo de la arqueología y de inferencias que puedan hacerse sobre la vida cotidiana en Al-Ándalus, digamos, extrapolaciones que puedan hacerse a Madrid. No porque las fuentes escritas relaten de ninguna manera la vida cotidiana en Madrid, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, o sea, aparte de me va a venir a la cabeza, aparte de la discusión sobre los orígenes de Madrid, bueno, hay una tradición historiográfica muy fuerte que ha sido negar el origen islámico de Madrid y que continúa todavía, ya no remontando el origen de Madrid a los griegos, a un héroe mitológico griego como hacían en la época de los Austrias, pero sí diciendo que necesariamente Madrid tuvo que construirse sobre una población anterior, lo cual es posible, pero no existe, digamos, ningún indicio material
que eso fuera así, ¿no? Y en los últimos años, puesto que no hay manera de demostrar un origen de Madrid anterior a la fundación andalusí, pues ha habido una tendencia que es decir, bueno, pero en época andalusí Madrid no era más que un campamento, no era una ciudad, era solamente una atalaya, era un campamento con jaimas, decía una arqueóloga. Entonces, precisamente, pues la arqueología muestra que Madrid no era solamente una ciudad, no era solamente un campamento militar, no era solamente un asentamiento militar, sino que era una ciudad, aparte porque lo dicen las fuentes, ¿no? Medina, digamos que tenía la categoría aparentemente de capital de una pequeña comarca, de una pequeña región. Bueno, la arqueología muestra que existía vida civil, ¿no? Porque existen utensilios de uso cotidiano, existen infraestructuras y utensilios agrícolas, existen utensilios ligados al trabajo femenino, como por ejemplo útiles para hilar la lana y para confeccionar vestidos. Entonces eso, bueno, da una ligera idea de la vida, bueno, elementos de la vida cotidiana en el Madrid andalusí. Y bueno, en cualquier caso, pues yo creo que da una indicación importante sobre este hecho, ¿no? Que no era simplemente una ciudad hecha para la guerra, a pesar de que, bueno, evidentemente era una ciudad de frontera y por tanto siempre estaba muy atravesada por la tensión de la frontera, pero bueno, era una ciudad civil también. ¿Qué lugares en los de principal encuentro de los madrileños, plazas, mercados? Pues ahí también son solo conjeturas, ¿no? Por ejemplo, la Plaza de la Paja, no sé si la localizáis, está al lado de la iglesia de San Andrés, la Plaza de los Carros, el Museo de San Isidro, pues eso en la edad, en un documento, me parece que del siglo XIII, lo llaman el SOC, ¿no? SOC, Z-O-C-H. SOC es souk en árabe, el mercado. Entonces, bueno, se puede pensar pues que quizás se llamaba así porque todavía en el siglo XIII se tenía consciencia de la supervivencia en ese espacio de un mercado abierto andalusí. De hecho, la forma que tiene esa plaza, precisamente de gran espacio abierto, sugiere esa idea de mercado. Hay, yo que sé, otro lugar, por ejemplo, que se cita, que es la Almuzara, ¿no? La Almuzara es una infraestructura que existía en algunas ciudades andalusíes y que es digamos, una especie de campo abierto que podía servir para pasear, podía servir para hacer juegos tipo torneos, justas y torneos, ¿no? Combates, podía servir para que acamparan tropas. Y se sabe, pues parece ser, por documentación ya de época cristiana, que existía una almuzara en el Madrid de Andalucía. Ahora, ¿dónde estaba esa almuzara exactamente? Pues no se sabe, ¿no? Una ubicación propuesta por Jaime Oliverasín, es el Parque de Atenas, no sé si lo ubicáis, ¿no? El Parque de Atenas, que está al lado del Campo del Moro, pues eso se llamaba en la época de los Austrias la Tela, y Jaime Oliverasín piensa que la tela podría venir del árabe talak, que es bueno, tiene en al-Ándalus es un término que servía, entre otras cosas, para designar justamente espacios donde se celebraban torneos. Pero bueno, todo esto está como muy cogido con alfileres, o sea, porque realmente hay que tener en cuenta que Madrid era pues una ciudad pequeña, o sea, de segunda o tercera categoría dentro del conjunto de las ciudades de Al-Ándalus. Aparece en las fuentes en gran medida porque era una ciudad fronteriza y por tanto, pues eso, porque estaba atravesada, digamos, por las expediciones militares y era un lugar al que iba la gente a hacer el ribat, o sea, la vida ascética de defensa de la frontera, pero es una ciudad de pequeña importancia o de mediana importancia dentro de Al-Ándalus, por tanto, pues tampoco se conoce mucho. Y luego los restos materiales del Madrid andalusí, en su mayor parte probablemente fueron destruidos en la época de los Austrias, ¿no? O a lo largo del final de la Edad Media y la época de los Austrias, ¿no? Entonces, y bueno, han seguido destruidos hasta la actualidad, ¿no? O sea que la construcción de la Catedral de la Almudena, por ejemplo, pues se llevó por delante gran parte
del Madrid andalusí y, bueno, como ha dicho Óscar al principio, pues también hasta los años 50 se destruyó la muralla para construir un apartamento, un edificio de lujo, ¿no? De apartamentos de lujo que hay en la calle Bailén y tal. En definitiva, que como hay tan pocos restos materiales, pues es muy difícil también reconstruir la vida cotidiana, a pesar de que, bueno, evidentemente todo va sumando y poco a poco se va sabiendo pues cada vez más cosas. La fortaleza, dices ahí, la fortaleza y palacio árabe de Villaviciosa de Odón demuestran que demuestran que Madrid era el centro de toda una provincia árabe y no solo un campamento aislado. Bueno, no sé si era el centro de una provincia. Me imagino que te refieres a Calatalifa, que fue uno de los grandes asentamientos en esta región, porque Madrid se construyó como un emplazamiento militar, es verdad, en origen, dentro de un cinturón de fortificaciones militares en torno a Toledo y en torno a la frontera. Y uno de los nodos, uno de los puntos de este cinturón era el castillo de Calatalifa y la alcazaba de Calatalifa, ¿no? Y que efectivamente desaparece año en año, quedan muy pocos restos y están muy mal o muy poco conservados, por no decir que están completamente abandonados. Mohammad Karkura dice que escribiendo su libro ha consultado referencias manuscritos en árabe sobre el Madrid islámico. ¿Qué dice la narrativa árabe sobre el Masjid andalusí? Bueno, no he consultado, en fin, manuscritos directamente no. Referencias sí, claro, todas las que hay o se han descubierto hasta ahora, que están todas editadas y sistematizadas, traducidas al castellano en un libro, bueno, en muchas fuentes, pero hay un artículo que se puede encontrar en la página web del CEMI, del Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, que se llama Madrid en Al-Ándalus, de María Jesús Viguera Molins, y ahí recoge, creo que son todas las fuentes árabes, todas las fuentes de época andalusí o inmediatamente posterior sobre el Madrid islámico. Digamos, no todas las fuentes árabes, porque hay fuentes árabes posteriores, también de la Edad Moderna, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, las fuentes medievales sobre el Madrid islámico y luego, pues evidentemente todas esas fuentes están a su vez editadas en árabe, ¿no? También. Entonces sí, claro, las he consultado y lo que hablan, pues precisamente es de una ciudad de frontera. Realmente no hablan tanto de la ciudad como de los personajes a los que citan, ¿no? Que son la élite, ¿no? Son los gobernadores. O sea, realmente las fuentes no suelen describir demasiado la ciudad, salvo, bueno, en el libro aparece una cita que yo creo que es una de las más completas, de las más bonitas sobre el Madrid islámico, que ya es de la época posterior a la conquista cristiana del siglo XII. La conquista cristiana fue a finales del siglo XI, que es del geógrafo ceutí Al-Idrisi, que dice: entre las poblaciones situadas, es un geógrafo, entonces hace una geografía de Al-Ándalus o de la península ibérica, incluyendo aquellos territorios que ya habían dejado de pertenecer al Islam, ¿no? Dice: entre las poblaciones situadas al pie de esas montañas está Madrid, ciudad pequeña y fortaleza potente y próspera que tenía en tiempos del Islam una mezquita al-Jama donde regularmente se pronunciaba el sermón. Hay un texto muy bonito que cita a un geógrafo marroquí del siglo XIV, Al-Himyaris, citando a un cronista cordobés, Ibn Hayyan, en el que cuenta cómo cuando se estaba excavando el foso de la muralla de Madrid se encontró el esqueleto de un gigante. Y es muy, muy bonito y muy curioso que pase tan desapercibido, ¿no? O sea, que realmente yo creo que para mí es una muestra de esta ocultación del pasado, porque si esta leyenda del gigante se hubiera producido en un contexto no islámico, pues evidentemente yo creo que todos los madrileños la conocerían, habría muñequitos del gigante de Madrid y, bueno, se habría explotado, ¿no? Sería un referente cultural común probablemente, porque, bueno, no todas las ciudades tienen un gigante, ¿no? Pues realmente es una anécdota totalmente desconocida, ¿no? Pues lo cuentan, hay un cronista que se encontró un gigante que medía pues alrededor de 3 metros
y que fue el Cadí de Madrid a levantar acta de ello y ya está, y ahí se queda la cosa, ¿no? Otra cosa que cuentan las crónicas, digo, estoy tratando de recordar cosas que no se refieren, digamos, a la vida de la élite, sino, digamos, más a lo cotidiano. Otra anécdota que se cuenta es sobre el barro de Madrid, ¿no? Lo cuentan dos autores distintos. En Madrid, que había una tradición alfarera, parece ser que importante, y entonces decía que en Madrid hay un barro. Un autor dice que había un barro comestible, es decir, que tenía propiedades nutritivas, y otros autores dicen que era un barro con el que se hacían unas ollas que no solo duraban años y años sin romperse, sino que además los alimentos que se conservaban en esas ollas de Madrid duraban muchísimo tiempo sin corromperse, ¿no? Bueno, estas yo creo que son las anécdotas más interesantes, digamos, más aterrizadas, más cercanas a la vida cotidiana. Las otras pues son mucho de personajes, ¿no? Personajes que pasaron por el Madrid islámico, ¿no? Los gobernadores, los sabios, los ascetas, ¿no? Está el famoso Maslam al-Mashriti, ¿no? Que fue un matemático y astrónomo, según su biógrafo, fue el científico más importante de Al-Ándalus en su tiempo, ¿no? Hay un santón al que nosotros, bueno, un maestro sufí, ¿no? Un wali Allah, como se dice en árabe, ¿no? Un íntimo de Allah, un íntimo de Dios, que tiene un nombre, bueno, Jaime Oliver Así, ¿no? Un arabista lo interpretaba como un híbrido de árabe y romance, Ibn Chueco, que sería como el hijo del cojo, el hijo del chueco, y que se piensa, o bueno, sabéis que hay una propuesta de que el personaje de San Isidro, que es un personaje legendario, no parece que sea un personaje real, puede estar basado en una figura de un maestro místico sufí, ¿no? Entonces este Ibn Chueco o alguno de sus discípulos pues se ha considerado que puede ser el precursor de esta figura de San Isidro. Bueno, creo que ya no veo más preguntas en el chat. Entonces, si no hay nada más. Bueno, la verdad que es muy interesante. Podríamos estar, además, cuántas cosas, ¿no? Todavía que quedan no ya tanto por descubrir, sino por divulgar y poner, digamos, en valor, ¿no? La verdad que yo, como ajeno al tema, realmente os agradezco muchísimo porque, bueno, ahora miraré esa parte central y ese Madrid de una manera diferente y sobre todo eso, lo que todavía falta por descubrir, ¿no? Y bueno, pues la grabación la tendremos ya esta misma noche y mañana ya la podréis difundir. La colgaremos en la misma página web, en el mismo portal de Aquí se presentan libros, y yo se lo mandaré también a Daniel y a Óscar un poco para que la tengan y la puedan difundir, y estará en el canal YouTube de la Facultad de Filología. Así que creo que ha sido una tarde-noche ya. Ahora ya nos vamos a cenar. Muy, muy interesante, la verdad. Enhorabuena por el libro y enhorabuena por las investigaciones y sobre todo por mantener este Madrid islámico precisamente vivo, ¿no? Y que todavía tengamos que aprender tantas cosas, ¿no? Y os animo muchísimo a seguir. Por un lado, hasta el día 18 tendremos presentaciones de libros todas las tardes a las 7, y si no, ver también las que hemos hecho, que también, digamos, a otros profesores de la facultad desde el día 2 que van presentando sus libros. Así que muchas gracias por participar en nuestro ciclo, tanto a Daniel, a Óscar como a todos los asistentes, y os esperamos en la facultad y en todas las actividades que hagamos, pues como los brazos abiertos, como siempre los tenemos. Así que buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches y muchas gracias a todos.